Muy buenos días tengan todos ustedes, mis queridos hermanos y hermanas. Gracias por acompañarnos en este día a nuestro devocional de tiempo con Dios. Es un privilegio compartir con ustedes algunas ideas de la palabra de Dios que espero nos sean de utilidad en estos días. Mientras vamos conectándonos, pues me gustaría agradecer todo este tiempo que nos han acompañado y que siguen acompañándonos, y pues nuestro deseo como iglesia es que todo lo que compartimos con ustedes pues sea de utilidad. Gracias por estar con nosotros, tanto los que nos ven en vivo como quienes nos van a ver más adelante a través del streaming. Recuerden que la Iglesia Bíblica Torrefuerte siempre estamos para ayudar en lo que podamos. El día de hoy yo quiero enfocarme en una situación que quizá nos ha pasado a todos nosotros y con la que hemos batallado. Creo yo que uno de los problemas más grandes que nosotros manejamos es el trato con la gente que nos rodea. Tratar con la gente a nuestro alrededor no siempre es muy simple, no siempre es muy sencillo. El trato con la gente que nos rodea pues puede llegarse a complicar en diferentes formas. La gente con que trabajamos, nuestros jefes, nuestros vecinos, e incluso nuestra misma familia y miembros de la iglesia, en un momento dado podrían convertirse o tomar varios papeles en nuestra relación. Por ejemplo, podrían convertirse en nuestros aliados, ¿verdad? Generalmente esto sucede en la familia. La familia siempre la consideramos como un aliado y generalmente recurrimos a ellos cuando tenemos necesidad, pero desgraciadamente no siempre las cosas salen bien. Hay ocasiones cuando de pronto, pues aún la misma familia se convierte en nuestros enemigos, ¿verdad? Esto sucede en toda relación humana, incluso en la misma iglesia. Un día, ¿verdad? Un grupo de hermanos o un hermano o una hermana podría decir que nos quiere, que nos ama, ¿no? Que está con nosotros, etcétera. Y de pronto algo podría suceder y las cosas podrían cambiar. Y la persona nos deja de hablar, nos deja de tratar y no quiere saber nada de nosotros, se vuelve incluso hasta un poco hosca, ¿verdad? En su relación para con nosotros. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros en todo este tipo de relaciones? Obviamente no quiero enfocarme ahorita en dar un recetario de cómo tener buenas relaciones, ¿no? Pero sí me gustaría poner una idea general alrededor de esto. ¿Cómo podemos hacer nosotros para poder tratar con la gente que nos rodea, tanto de la familia como los de afuera? Bueno, el apóstol San Pablo, cuando escribió a los colosenses, él les dio un consejo que es sumamente interesante, y lo voy a resumir nada más en un par de palabras, ¿no? Cuando Pablo les escribió a los colosenses de cómo deben de relacionarse entre ellos como personas, Pablo les dijo que deberían de hacerlo con inteligencia. Parece ser que es una idea hasta tonta, ¿verdad? Sin duda algunos de ustedes ya se están riendo. Ay, ¿qué me estás diciendo? ¿No? ¿Cómo que me tengo? Pues sí, efectivamente, uno de los problemas más grandes que tenemos nosotros es que no sabemos cómo utilizar la inteligencia en las relaciones interpersonales.
El texto al que quiero yo llevarles esta mañana es el texto que aparece en la carta de Pablo a los Colosenses en el capítulo 4, los versículos 5 y 6. En este pasaje, el apóstol Pablo le dice a los colosenses: andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Si ustedes se fijan, el enfoque primario de Pablo es este: ¿cómo me debo comportar con los de afuera? Bueno, con inteligencia, ¿sí? Se dice Pablo, debemos de andar, y el andar significa vivir, y todo lo que las relaciones que puedo yo tener, ¿sí? Vivir con los de afuera, es decir, con los que están afuera. Bueno, Pablo está aquí refiriéndose un poquito más a un círculo externo, más allá de la familia, pero creo que eso también se puede aplicar a la familia, ¿no? El hecho de vivir sabiamente. Como ustedes saben, ¿no? La palabra sabiduría es un término que se emplea mucho dentro de la escritura. La palabra sabiduría, pues, tiene un sentido muy interesante en la Biblia, porque puede referirse a dos cosas. Puede referirse tanto a el contenido de lo que yo sé, ¿sí? Pero no solamente eso. También se refiere a la manera en que yo manejo ese contenido que sé, ¿sí? Voy a ponerles un ejemplo. Hace algún tiempo atrás, mis nietas obviamente estaban en la primaria, pues, como ustedes saben, ¿no? Los niños empiezan allá con su matemática. Y un día, una de las más pequeñas llegó a la tienda, ¿verdad? Y iba a comprar. Le acababan de enseñar a multiplicar, entonces iba a comprar unas cosas, y su mamá la dejó que comprara y que ella pagara. El señor de la tienda se le quedó viendo y la niña dijo: ¿cuánto es? El señor de la tienda le dijo: es tanto, vamos a decir que fueran 8 pesos, ¿no? Y la niña llevaba una moneda de 10. Entonces, él le dio la moneda de 10 y el señor le dio el cambio. La niña vio en su mano las 2 monedas de a peso y dijo: ah, entonces sí, ¿verdad? Ella ya sabía que a 10 le podemos restar 8 y nos van a quedar 2. Entonces, ese es el conocimiento, pero una cosa es tener el conocimiento y otra cosa es usarlo. Lo que la niña estaba haciendo era utilizar el conocimiento. Cuando nosotros tenemos un conocimiento y lo aplicamos, entonces lo que estamos haciendo es vivir sabiamente. Entonces, son estos dos conceptos que están ahí muy ligados, ¿verdad? De nada nos sirve tener todo el conocimiento del mundo, ¿no? Haber leído todos los libros que nos caen en la mano, tener toda la información, tener toda una buena carrera universitaria hasta con posgrados, pero si no aplicamos ese conocimiento a la vida diaria, pues de nada nos va a servir. En las relaciones sociales esto sucede. Nosotros vamos teniendo conocimiento de diferentes fuentes, ¿verdad? Nuestros vecinos de pronto en su comportamiento, en sus charlas, empiezan a comunicarnos cierta información. Más vale que la tomemos en serio, porque esa información nos puede servir en nuestra relación. Vamos a saber que hay cosas que yo puedo hacer o maneras de hablar con ellos que puedo seguir, y cosas que no puedo hacer o formas de hablar que no puedo utilizar con ellos, ¿verdad? Entonces, eso me indica que yo tengo un conocimiento, pero lo tengo que aplicar. Eso es ser sabio. Una persona sabia es una persona que tiene conocimiento y que lo sabe aplicar en su momento. Así que ahí empieza Pablo con el consejo, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Bueno, hermanos, por todas partes donde vayamos con los ojos bien abiertos y los oídos bien abiertos también,
para captar toda la información que la gente nos está brindando y saber que hay ciertas cosas que a las personas les molestan y hay cosas que les agradan. Entonces debemos nosotros ser sabios en nuestro trato con ellos. No voy a llegar a hacer algo que les desagrada nada más por el gusto de hacerlo. Entonces ya no sería yo una persona sabia. Entonces ahí es donde empieza todo. ¿Cuál debe ser entonces el principio básico de nuestras relaciones con las personas? Uno, ser sabio. Ahora, la sabiduría es muy interesante porque hay dos tipos de sabiduría cuando vamos a la Biblia. Por un lado, nos encontramos con lo que es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es ese conocimiento que Dios nos ha revelado, que Dios nos ha dado y que tenemos en la Sagrada Escritura. Cuando nosotros leemos y estudiamos la Biblia, cuando estamos, y esa es una buena oportunidad, ¿verdad? Pronto se van a abrir los cursos de educación en la iglesia para el próximo mes de mayo. Entonces, si nosotros vamos ahí, vamos a obtener información, pero lo importante va a ser que nosotros también vivamos esa información. Cuando nosotros vamos a la iglesia y escuchamos un sermón, estamos escuchando la palabra de Dios. Esa es información. Pero esa información debe de convertirse en acción. Entonces, aquí es donde empieza lo que es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es una sabiduría que es trascendente, es decir, que va más allá de los límites temporales de nuestra vida. Si nosotros nos enfocamos en la Biblia, nos enfocamos en la enseñanza de la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta de que vamos a estar tratando con asuntos que no solamente tienen que ver con esta vida, sino que tienen que ver con la vida venidera. Qué bonito es cuando nosotros vamos entendiendo nuestras relaciones interpersonales a la luz de la palabra de Dios, ¿verdad? Y qué bonito es cuando empezamos a vivir ese tipo de relaciones, ¿no? Hay muchos conceptos que manejamos en la iglesia, como el asunto de tolerar, como el asunto de recibir, como el asunto de amar. De nada me sirve conocer estos datos si yo no los pongo en práctica. Estos datos vienen precisamente de la palabra de Dios. Eso es lo que conocemos como la sabiduría de Dios. Hay otro tipo de sabiduría, que es la sabiduría humana o la sabiduría del mundo, ¿sí? Que esta es una sabiduría temporal. Este tipo de sabiduría humana es muy limitada porque solamente se limita, perdón la redundancia, ¿verdad? Se restringe a lo que es hoy, ¿sí? Lo que tengo que hacer hoy. ¿Sí? Por ejemplo, recibo mi quincena, se me dice constantemente, ¿no? Que debo de guardar una parte, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque mañana a lo mejor lo voy a necesitar. No me lo puedo gastar todo de golpe, ¿no? Entonces, ese tipo de sabiduría, no digo que es mala, pero es limitada. Eso te va a servir por una temporada, ¿sí? Hay sabiduría que se enfoca en la satisfacción inmediata. Por ejemplo, tú eres sabio, ¿verdad? Porque sabes comprar, ¿sí? ¿Y compras para qué? Pues para satisfacerte a ti mismo, ¿sí? Y te satisfaces en ese momento. Ayer mi esposa y yo estábamos en la plaza y necesitábamos algo, ¿verdad? Decíamos, vamos a aprovechar ahorita a comprarlo, ¿no? Pero yo sé que lo que compramos ayer, dentro de 1, 2, 3 años ya no va a servir. Entonces, la sabiduría humana, la sabiduría del mundo, es muy limitada. Se enfoca a una satisfacción inmediata y tiene una fecha de caducidad. La sabiduría de Dios no. La sabiduría de Dios es infinita, es eterna. La sabiduría de Dios no va a acabar, no tiene fecha de caducidad. Nos va a llevar directamente a una relación personal con Él. Así que, hermanos, yo no estoy desechando, ¿verdad?, algunos conceptos de sabiduría que podremos utilizar para vivir bien. No, lo que estoy diciendo es que también debemos ponerle así, como ese tipo de sabiduría, mucha atención a la sabiduría que viene de Dios, porque la sabiduría de Dios me lleva más allá.
Bueno, hasta aquí creo que vamos bien, ¿no? ¿Qué debemos entonces hacer con nuestros vecinos? Pues ser sabios. Ahora, si estoy pensando en la sabiduría de Dios, ¿qué me dice Dios sobre la forma en que debo de tratar a mis vecinos, a mis hijos, a mi esposa, a mis nietos, a mis hermanos, a la gente de la iglesia? ¿Cómo los debo de tratar? Pablo nos da, además de estos dos consejos muy directos. Dice que debemos andar sabiamente con los de afuera, y en primer lugar nos dice que debemos redimir el tiempo. Y el segundo consejo que nos da es que nuestras palabras sean sazonadas con sal. Es decir, hay dos elementos interesantes que se van a ver o dejar ver cuando actuamos con sabiduría. Uno de ellos es el aprovechamiento del tiempo. Aquí yo quiero aclarar muy bien este concepto, porque me he fijado que en muchos lados lo manejamos de manera equivocada. Cuando decimos manejar el tiempo, no significa que yo tengo que llevar una agenda. Bueno, estoy diciendo que llevar una agenda no sea bueno, ¿verdad? Pero no se refiere a eso. La palabra tiempo que Pablo utiliza en este texto es una palabra que significa ocasión o temporada. Por ejemplo, cuando decimos ya viene la temporada navideña, o cuando decimos ya viene la temporada de vacaciones, esta es la palabra tiempo que Pablo emplea. Por ejemplo, estaba yo leyendo un libro y decía que la palabra se puede utilizar para la temporada cuando los árboles dan fruto. Por ejemplo, ahorita estamos en la temporada de mangos, ¿verdad? Entonces es muy interesante. ¿Qué es lo que vamos a tener? Pues a donde quiera que vayamos vamos a encontrar mangos por todas partes. Esa es la temporada. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Pues aprovechar la temporada. Mi hermano, ¿quieres comer frutas sanas y no caras? Pues cómpralo de la temporada, ¿sí? Si tú estás buscando frutos que no corresponden a la temporada, te van a costar muchísimo más, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debes hacer? Aprovechar la temporada, aprovechar la ocasión. Por esto es que la palabra que Pablo utiliza acá nos lleva a la idea de que hay oportunidades que nosotros vamos a tener en nuestras relaciones con la gente de afuera, con los externos a nosotros. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Pues debo de aprovechar esas oportunidades, ¿sí? Es decir, si yo sé, por ejemplo, que alguien de mis vecinos o alguien de la gente de la iglesia está mal y tiene una necesidad, pues yo debo de aprovechar esa oportunidad. No aprovecharla nada más para mi propio bien, sino para el bien de ellos, ¿no? Para la edificación de las personas que están a mi alrededor. A veces salimos por la calle y no nos preocupamos cómo están nuestros vecinos, ¿sí? ¿Tienes algún vecino que sea mayor de edad y que tenga alguna necesidad? Pues por lo menos pregunta cómo ha estado, ¿no? Cómo siguen, y ora por ellos. Esa es una oportunidad. Alguna ocasión, algún vecino, cuando te ve salir, te dice, ¿a dónde vas tan temprano? Voy a la iglesia. Esa es una oportunidad para compartirle y decirle, no, nosotros somos creyentes, somos cristianos, adoramos a Dios y vamos a tal iglesia. El vecino se va a quedar, ahora entiendo muchas cosas, ¿verdad? Son oportunidades, no solamente oportunidades para testificar, sino oportunidades para ayudar a las personas que nos rodean. Ese es lo primero que Pablo nos menciona, ¿verdad? Si quiero ser sabio, aprovecha cada oportunidad que tengas para hablar con tus vecinos y para testificarles o para ayudarlos. La segunda cosa que Pablo nos decía es que para ser sabio también, yo tengo que saber cuidar mi boca. Es decir, ¿cómo debo de hablar? La Biblia nos da varios ejemplos de cómo debemos hablar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la manera en que hablamos refleja lo que es nuestra personalidad, refleja lo que es nuestro ser interno. En Lucas, el Señor Jesucristo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, tus palabras te revelan. La segunda cosa que también nos dice en el libro de Proverbios es que el que guarda su boca, guarda su alma.
Si tú quieres realmente que la gente te conozca, ponte a hablar. ¿Sí? Y la gente te va a conocer por lo que tú dices. ¿Sí? Entonces, fíjate que todo esto es muy importante, ¿no? Sin embargo, en el hablar, cuando nosotros revelamos lo que nosotros somos, ¿verdad? Nuestros prójimos deberían de recibir algo más. No solamente palabras yo soy cristiano, yo voy a tal iglesia, etcétera, ¿no? Sino que deben de recibir palabras amables. El pasaje nos dice que debemos nosotros hablar, ¿sí? Aprovechando el tiempo, hablar con palabras que sean siempre sazonadas con sal. Eso es muy interesante el texto, ¿no? Porque una palabra sazonada con sal, pues eso obviamente es una figura de lenguaje que nos deja ver que algo es sabroso, que tiene sabor. Ayer estábamos mi esposa y yo comiendo en un lugar, y no voy a decirlo para no criticar el lugar, ¿verdad? Y le dije a mi esposa, la próxima vez que vengamos aquí, recuérdame de no pedir este platillo. Pedí un platillo que tenía 3 diferentes tipos de carne. Cuando comí la carne, no importaba que fuera de pollo, que fuera de resto, de lo que sea, no sabía exactamente a nada, absolutamente nada. Parecía que estaba yo comiendo cartón. Sí, el platillo se veía muy bonito, muy atractivo, pero no sabía a nada. Eso es lo que significa sazonar las palabras con sal. ¿Sí? Que sean agradables, que inviten a la gente a volver. Decir, ay, no, aquí yo regreso porque aquí se come rico. Hermanos y hermanas, eso es lo que nos muestra ser sabio. Escoger nuestras palabras y tomar el tono. No recuerdo si era Aristóteles que decía que lo que importa en toda conversación es el tono en que decimos las cosas. Incluso cuando nosotros no estamos de acuerdo o estamos dando una opinión opuesta, debemos de saber elegir el tono. Porque de acuerdo con esto, ¿verdad? La persona podrá saber qué somos nosotros y qué estamos diciendo. Tus palabras sazonadas con sal, o sea, una manera aceptable de hablar y de resolver las interrogantes de las personas que nos rodean. No podemos llegar con las personas que nos rodean y que están en una desgracia y decirle, ya ves, Dios te está castigando, eres un pecador. Ahí no hay sazón. La persona lo rechazaría inmediatamente. Así que les dejo entonces estos pensamientos, ¿no? ¿Cuál debe ser la forma en que nosotros tratamos con la gente, cómo nos relacionamos con ellos? Con sabiduría, con inteligencia, ¿verdad? Con inteligencia, con sabiduría que viene de Dios. ¿Cómo lo podemos aplicar? De 2 maneras. La primera de ellas es aprovechando las oportunidades que ellos nos ofrezcan, y en segundo lugar, ¿sí? Hablando con palabras sazonadas con sal, palabras agradables. Les dejo esos 2 pensamientos que espero que nos ayuden mucho en esta semana. Yo sé que va a ser difícil, espero que no lo olviden. Gracias por estar con nosotros. Entonces agradezco todos sus saludos que me han dejado aquí y deseo que el Señor los guarde, los bendiga ricamente y que podamos disfrutar este tiempo dentro de nuestra adoración al Señor en la iglesia. Así que ya saben, si pasan ahí por Torrefuerte, les invito para que se inscriban ya a los próximos cursos de la Escuela de Desarrollo. Van a estar muy interesantes. Gracias, mis hermanos y hermanas. Que Dios les guarde y les bendiga en esta semana.